Hola, muy buenas tardes. En nombre de Universidad Iberoamericana, de Bonilla Artigas Editores y de Librería Bonilla, queremos darle la bienvenida a esta presentación de Los géneros de la memoria como modalidad neosubversiva de la literatura infantil y juvenil contemporánea. Bueno, este libro fue escrito por Laura Guerrero, Kutsi Quesada y Alejandro Vergil, que los tres autores van a estar acá. Kutsi se va a incorporar ahora a la mesa. Y la mesa va a ser moderada por Nacheli Irizar. Bienvenidos. Gracias. Bueno, pues vamos a empezar esta celebración de una investigación de largo aliento que viene pues ya de muchos años atrás como construyéndose y que en esta ocasión con este libro que no solamente es el producto de esa investigación, sino una invitación para seguir investigando. Voy a presentar a las y los autores, las y el autor, que muchos ya conocen, pero pues, para quien no sigue también en línea, bueno, pues la doctora Laura Guadarrama es académica del Departamento de Letras de la Universidad Iberoamericana, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, estudia literatura infantil y juvenil, a Rosario Castellanos en la narrativa gráfica. Algunos de sus libros son La ironía en la obra temprana de Rosario Castellanos, La posmodernidad en la literatura infantil y juvenil, Neosubversión en la LIG contemporánea, una aproximación a México y España, narrativa gráfica en la LIG, y dirige la revista LIG Ibero, revista de literatura infantil y juvenil contemporánea, que es un referente, ¿no? También para quien se dedica y se interesa en la literatura infantil y juvenil. Luego está la doctora Kutsi Quesada, también miembro del Sistema Nacional de Investigadores en la categoría candidata, doctor en Letras Modernas por la Universidad Iberoamericana con mención honorífica. Ha sido jurado de diversos certámenes como el 16º Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil, la segunda convocatoria Alas de Lagartija y las otras tintas de la Secretaría de Cultura. Formó parte del comité lector de la Guía de Libros Infantiles y Juveniles de IBI México y actualmente es docente e investigadora en distintas instituciones educativas con las líneas de investigación literatura infantil y juvenil, teoría de la recepción, mediación lectora y libros álbumes metaficcionales. Es fundadora de Rayuela de Letras, club de lectura de literatura infantil, juvenil para público general, para público en general y maestros. Y desde 2015 es voluntaria en el Programa Nacional de Salas de Lectura de la Secretaría de Cultura como mediadora de lectura. Y por último, el doctor Alejandro Vergil Salgado, que también es académico de la Universidad Iberoamericana, doctor en literatura hispánica, maestro en letras modernas y licenciado primero doctor en letras hispánicas por el Colegio de México y maestro en letras modernas y licenciado en literatura latinoamericana por la Ibero, la Universidad Iberoamericana. Se ha desempeñado como docente, dictaminador, reseñista, coordinador editorial del LIG Ibero y gestor de proyectos de traducción. Actualmente es académico también de la Ibero y miembro del equipo de investigación de la LIG. Bueno, pues bienvenidos. Para mí también es un honor estar aquí presentando este libro que de alguna manera une todas estas vetas, ¿no? De memoria y lectura, historia de la lectura, historia de la literatura infantil y juvenil, y en cierta forma
pues este libro también nos invita a pensar la memoria como una forma también de construir el presente y la proyección a futuro, en este caso y la infancia y qué se quiere con la infancia, ¿no? Eh, bueno, pues es un libro muy generoso porque nos comparte también una metodología de trabajo. Tiene una revisión amplia de textos, se divide en 4 capítulos, pero ellos revisaron, ellas y él, revisaron catálogos de editoriales independientes, comerciales, universitarias, hicieron una selección de muchísimos textos, un proceso de investigación grande, ¿no? Elaboración de fichas y catalogación por géneros, que ahorita nos van a ir platicando poco a poco cómo fue ese proceso. Y literatura infantil, juvenil, en este caso en particular, ayuda como a conformar, a configurar identidades, a repensar la historia, a reescribirla, ¿no? Y bueno, pues entre otras cosas, ¿no? También, no solo con la pregunta, ¿qué es la literatura? ¿No? ¿Qué es la literatura para infancias? Pero creo que como que siempre que eh, las y los investigadores se preguntan por los géneros para las infancias, en realidad están preguntando por los géneros de la literatura, por qué es la literatura, ¿no? Y bueno, pues, no sé, quizá podríamos empezar por, por contar el proceso, ¿no? Fíjate que el otro día estábamos recordando, Antier. ¿sí? Rememorando, porque van a, van a decir que hay cosas, pero el libro tardó un poco en salir a la luz. Y cuando tienes así un producto que estás luchando por que salga, cuando se da inmensa felicidad, pero también tienes que regresar a él como para volverte a familiarizar con su escritura y con los temas. Pero yo creo que ahorita lo que más recuerdo es una tarde que tuvimos en una otra librería y que estábamos planeando el proyecto de investigación. Creo que digo tarde, pero empezamos muy temprano. Yo creo que estuvimos unas 6 horas planeando lo que iba a ser y los temas y cómo íbamos a distribuir los dineros. Y creo que esa tarde está muy presente en todo el libro. Era como ir tejiendo sueños, deseos, imaginar lo que podríamos lograr. Eh, por supuesto no sabíamos todo el trabajo que iba a significar, ¿no? Desde que si lo ganábamos, por ejemplo, fueron miles de personas las que concursaron por la beca de investigación científica básica y solamente en aquel año 2018 hubo 3 para humanidades. Entonces, haberlo logrado, yo creo que fue uno de los más grandes triunfos que pudimos tener. Superar, perdón, a tanta gente que quería. Y después planear la investigación con tantos cómplices, ¿no? Aquí tenemos parte de esas personas cómplices y que se ligaran a nosotros con afecto además, ¿no? Con una entrega, un desprendimiento, porque en la pandemia estuvimos trabajando durísimo. Alguien decía, ¿no? Es que me acuerdo de Futsi mandando los libros en el Uber, ¿no? Para que llegaran. Y yo me acuerdo que estaban cerradas bibliotecas y librerías y que no sabíamos qué íbamos a encontrar, ¿no?
Entonces, sí es ya un producto de un sueño compartido que contagiamos a muchas otras personas y yo creo que habla, perdón que lo diga, pero de una forma de investigar nueva, o sea, más consciente de la colectividad, más consciente de que vamos a una investigación no individualizada, sino donde un grupo de personas van a colaborar, van a enriquecer las ideas que teníamos. Me acuerdo los seminarios donde debatíamos sobre los teóricos, las teóricas, ¿no? Astrid Bell, por ejemplo, Yelin, ¿no? Y, esta colaboración, este diálogo, entonces yo siento que también señalabas algo que me encanta, ¿no? O sea, estamos compartiendo una metodología de trabajo, estamos compartiendo un marco teórico, un corpus, pero también un modo de hacer investigación en la literatura. Que no sé, ¿qué opinan ustedes? Nada más para agregar un poco de la anécdota, como las librerías y las bibliotecas estaban cerradas, este equipo conformado por becarios, ¿no? Por exalumnos, por los mismos que estaban estudiando la maestría o el doctorado, o que de alguna manera participamos en el proyecto de Laura, que tuvimos que poner de nuestras propias bibliotecas, ¿no? Porque no los teníamos y era como sondear, a ver, ¿qué tienes en tu biblioteca que vaya de tal año a tal año? Que entrara dentro de los parámetros que íbamos a analizar, que era justamente esta producción del 2010 al 2018, y que tenía que estar editado en México, ¿no? Y de ahí se empezaron a hacer los descartes de yo pongo esta, y entonces también la clasificación de saber qué libros eran de Emilio, de Ana, de Kutsi, qué libros eran míos, qué libros habíamos comprado, qué libros eran de teoría que habíamos pedido por Amazon, por infinidad de cosas. Entonces, como que también el trabajo de catalogación, que fue como una de las, creo que fue el primer reto, ¿no? De saber qué íbamos a meter en la investigación y luego cómo se fue multiplicando, porque teníamos como de repente más de 500 libros y justo Kutsi como los distribuimos y fue creciendo el equipo para poder hacer el análisis, ¿no? Entonces ese análisis no se hizo, no lo hicimos nosotros tres solos, ¿no? Sino que justo el miércoles decía Laura, ¿no? Lo que nos correspondió a nosotros fue un trabajo de síntesis después de un montón de plantillas que, por ejemplo, acá está Humberto, ¿no? Que nos ayudó a diseñar una de las plantillas, de novela gráfica, de narrativa gráfica, perdón, o Hugo Salcedo, otro profesor académico de tiempo completo, para diseñar la plantilla que íbamos a usar para teatro. Y entonces, la del libro álbum. La de narrativa. También la de narrativa gráfica. No, la de narrativa también. Sí, y la de narrativa, ¿no? Entonces, hubo como estas plantillas que al final del libro, de hecho, por eso compartimos la metodología, se incluyen las plantillas para de ahí formas de cómo hacer cierto tipo de análisis que fue más allá de lo narrativo, o sea, porque fue lo gráfico, el libro álbum, cortometrajes, ¿no? O sea, incluimos cine, esa fue, no sé, una idea loquísima durante la pandemia de que Suri se incorporó al equipo y ella nos ayudó a diseñar. Entonces, por eso es un trabajo colaborativo, ¿no? Nosotros hicimos como ese vaciado para poder representar a todas las personas que colaboraron y que están al inicio, ¿no? Y que nosotros mismos citamos sus análisis, ¿no? O sea, citamos a los que hicieron esas plantillas para poder formar ¿no? Sí, incluso me dijeron, ¿no? Oye, Laura, y encontré que me habían citado. Dijo, claro, porque eso es lo que es. ¿no? Justo estaba hablando de memoria, estaba tratando de hacer memoria porque ya van 5 años, ¿no? De que pasó este inicio del proyecto. Y justo como decía Laura, empezamos a diseñarlo y todo muy bien, perfecto, planeado, dineros, todo. Quizás pandemia, ¿no? Además la pandemia, como ya todos sabemos que decíamos, ay sí, 1 mes, 2 meses, ¿no? Y así empezaron a correr los años
Y en realidad casi ahorita apenas estamos como adaptándonos. Y me acuerdo que un tema era justo como lo de los libros, ¿no? Cómo los comprábamos, a ver cuáles teníamos en casa, incluso cómo los distribuíamos. Bueno, a mí se amiga de uno de Uber que ya hasta me decía, por favor, mejor enviármelos a mí en mi casa, apareció paquetería, toda mi familia igual estaba allí armando paquetes y les pedía que no tiraran las cajas de Amazon para poderlas llevar, desinfectando cuando después ya descubrimos que les hace mucho daño a los libros, desinfectar, pero bueno, saber. Y me acuerdo también que en este caos, no sé por qué ahora justo trayendo a la memoria, me acuerdo que en ese caos que decíamos que vamos a hacer, le decía a Lau, digo, dame una semana para pensar, a ver cómo le hacemos, pero para distribuirnos, ¿no? Otra vez hace poco me estaba acordando que todavía tienes libros míos, ¿sabes? Que ya ni me acordaba, ¿no? O sea, sabía que por ahí estaba el libro que estaba en buenas Están en la oficina. pero ya me los entregó, me lo está cuidando, ¿no? Pero ya no me acuerdo, y me dijo, ¿esos son tuyos? Y yo, claro que sí, son libros además como especiales o difíciles de conseguir, y eso fue un gran reto, ya hablando un poco como de los datos, porque haber alcanzado 500 obras en cualquier investigación, y los que saben tesis se acuerdan que siempre les dicen hay que delimitar en una obra o dos, imagínense 500, ¿no? Aunque éramos un equipo de 15 personas, ¿no? Llegó un momento, además la logística de pagos, de toda la administrativa, una locura, mientras se decidía qué se podía o qué no se podía, pero haber alcanzado ese número, porcentaje, da una buena muestra de lo que sucedía en México, incluso buscando editoriales independientes, ¿no? Incluso por ahí también colaboró Luz, porque también muchos de mis alumnos eran, pues también no eran de Ciudad de México, ¿sí? Se regresaron a sus casas, o había dos chicas, una de Colima y una de Guadalajara, que estaban haciendo su intercambio, y en realidad su intercambio pues terminó siendo en casa, pero también esa logística fue como importante de lo que se conseguía en internet, de lo que se conseguía justo comprando. Elena Taylor también compró varios libros por su cuenta, nosotros, lo que tenía Lau, todo lo que circulaba en nuestras casas. Y como les decía, también de haber encontrado, ahora les decimos como más datos estadísticos, pero haber encontrado bastantes editoriales, que es un hallazgo fuera de investigación, independientes, comerciales, incluso algunas que otras estatales. Eso nos quedó con mucho pendiente, que queríamos haber podido mapear más, y aún así mapeamos diferentes estados. Es que imagínense que había dinero. Entonces dijimos, podemos ir a Oaxaca, ¿no? Claro, ¿no? Podemos ir, bueno, podemos ir a Chile, al Congreso Internacional. Y nos presentamos. Nos presentamos, pero a distancia, ¿no? Entonces, utilizamos esos recursos pues, para comprar más y para tener más becarios, para tener más investigadores. Pero fue un poco triste que no pudimos ir a las, o sea, lo que hacíamos era ir a ferias, ¿no? Donde estaban estas editoriales estatales representadas, pero ya no pudimos viajar a esos espacios para ver qué había, porque tuvimos la suerte de esta chica que se llama Brenda, ¿no? La que está en Guadalajara, que hizo una maravilla, hizo una revisión de todo lo que hay en Jalisco y nos consiguió los materiales de Jalisco, pero porque ella es de allá, tiene su casa y tal, pero eso se quedó en el tintero. O sea, no pudimos desplazarnos, que era nuestro sueño. No pudimos hacer esas encuestas a lectores reales, empíricos, que también era un sueño. Pero creo que por eso también este afán de compartir la metodología y decir, bueno, nosotros, aunque era un equipo grande, no se podía hacer todo. A lo mejor hay de repente equipos fuera que retoman algo de lo que nosotros proponemos
Y entonces van enriqueciendo como células por diferentes partes de América Latina o de Iberoamérica, porque ahora resulta que le encanta el tema a muchísima gente, ¿no? Entonces yo creo que como que es una semillita que lanzamos de muchas cosas logradas, pero de muchos sueños también que se quedaron, ¿no? Ay, perdón. Y no, nada más acabo de recuerdo, porque justo acabo de recordar, fue cuando hice también el postdoctorado, que ya no me acuerdo, si mi postdoctorado, ya no me acuerdo. El postdoctorado estuvo unido a este proyecto, entonces también fue como por ahí un reto que estaba de acuerdo. Pero bueno, Sí, es que es muy importante que hay postdoctorados que haces en instituciones y hay postdoctorados por perfil. Eso fue la ventaja que tuvimos, muchísimo de postdoctorante por proyecto. Entonces, su tema, su proyecto de postdoctoral se fue también por la línea de la memoria. Entonces, como se habrán empezado a dar cuenta, este libro justamente reúne una revisión vasta de una cantidad de obras, como ya dijeron, 488 reunidas que quedaron después de revisar 103 catálogos, ya como lo mencionaron, comerciales, independientes, universitarias, y fueron haciendo esta selección, armando estas fichas, y entonces compartir justamente en este tomo, primero todo el marco teórico sobre la memoria, ¿no? Es lo que también están platicando, leer a los teóricos, a las teóricas de otros lugares y también de América Latina, ¿no? Que también eso, ¿no? Voltear la mirada hacia lo que se está publicando aquí, ¿no? También, que reunir justamente diferentes categorías que las que ahorita les hablarán, pero dicen rememorar es un asunto del presente, porque aquí es en donde se crean en el presente es donde se van generando los significados. Con eso empiezan, con esta idea de cuáles fueron los criterios para establecer estos 9 géneros de los que hablan y de los que dan ciertos ejemplos. Sí, yo creo que una de las cosas que te da una gran información, una de las cosas que te da gran información es justo el análisis. Entonces, lo que tenemos aquí, estos 9 géneros, se reveló a través del análisis de las 488 obras narrativas de diferentes géneros o modalidades, desde, como ya decíamos, desde las leyendas, los cuentos tradicionales, hasta los documentales, ¿no? Y el material fue el que nos dijo, o sea, esto es lo que está pasando. Estábamos hurgando en ellos para ver cuáles eran las tendencias del mundo adulto, ¿no? Hacia dónde quería llevar la memoria, la cultura del recuerdo. Y fue así como que nos llegó a partir de todo este esfuerzo. Y quizás un poco la parte práctica en el sentido de qué libros entran y cuáles no. Un poco sí había un límite temporal, ¿no? O sea, eso que está en el subtítulo, ¿no? Corriente en los últimos años en México, 2010-2018. Claro que estamos en el 2025, pero porque era un proyecto que duró de 3 años, que se extendió a otro año más por en ese entonces CONACYT. Y la selección no solamente fue un ámbito temporal, sino el segundo criterio que en esa reunión que tuvimos de la que hablaba Lau al principio fue, tiene que estar producido, editado en México, ¿no? O sea, que en la página legal dijera México. Por lo tanto, nuestra selección, y eso es muy interesante, o sea, no hablamos de literatura latinoamericana ni mexicana, a pesar de que diga
México en el subtítulo. Es decir, incluimos a los autores, no importara la lengua, que fuera traducido. Entonces ese fue el otro criterio, bueno, traducción al español, ¿no? Entonces, porque lo que nos interesaba era revelar cuál era el panorama, cómo se estaba editando y qué se estaba distribuyendo, ¿no? Entonces yo creo que esos eran como los 3 ejes principales en cuestión de la selección, pero luego, hablando de estos, pues sí, géneros, digámoslo así, no los de la memoria, sino si narrativas, que si poesía, que si teatro, o sea, creo que lo único que dejamos fuera fue la parte poética, porque nos fuimos hacia, sí, claro, y lo digo entre paréntesis porque al final incluimos como poesía narrativa y poesía de tradición oral, ¿no? En el libro álbum. Entonces, dijo, bueno, vamos a arrojarnos a ver qué encontramos, ¿no? Ahí no nos pusimos pues tantos límites, ¿no? Sí. Justo como dice Alex y también lo mencionaba Laura, uno de los objetivos que sí se cumplió, quizás no tan empíricamente, pero sí de manera teórica, era justo no olvidar al lector, ¿no? Y de paso también a los mediadores de lectura y docentes y todas las personas que justo les pueda servir el libro, ¿no? Y por eso era lo que se está distribuyendo, o sea, lo que tú, y aún en pandemia, podrías encontrar tu infante, adolescente, adulto que trabaja con niños y con niñas, ¿qué podrías encontrar, ¿no? Que te tienes a la mano aquí en México. Que por cierto, después ya nos hemos extendido un poco a Latinoamérica y tal, pero el libro se centra en esa distribución en México. Y hablando ya como de datos estadísticos en concreto, obviamente hubo obras que se descartaron, obras que después se seleccionaron y se analizaron a mucha más profundidad y obras que están ya citadas y mencionadas en el libro. Y pues fíjense el dato, realizamos 527 obras, de las cuales se descartaron 109 porque ya a la hora, también eso es un reto, ya a la hora realmente de comprar o de tener el libro a la mano, se veía ya los datos reales de si estaba editado en México, de si cumplía las fechas, había luego por ahí algunos debates, sobre todo con el cine, porque pues está la fecha en que se produce, la fecha en que se presenta, la fecha en que tal, ¿no? Entonces se descartaron por ahí. Y también se realizaron 103 catálogos. O sea, realmente fue un panorama importante de lo que pasa en México. Y de ahí se identificaron pues bastantes sellos editoriales y además colecciones dedicadas específicamente a la memoria, que es ese otro punto importante, ¿no? El libro, como el eje central del libro, también es aquello que nosotros como adultos, docentes, mediadores, papás en general, pues en general queremos heredar a las infancias y a las adolescencias, ¿no? Cómo recordar qué es lo que queremos que recuerde, que no se olvide, y por ahí entra la reflexión, ¿no? Que viene alrededor. Entonces, increíble también que se haya pensado como las publicaciones, como todo este universo de publicación en México conforma el panorama, lo que se concibe, por lo menos literariamente, como literatura infantil juvenil y producido localmente o traducido. Pero que todo eso arma lo que se publica. Entonces, las publicaciones y la mediación lectora, porque me encanta esto también que Kutsi menciona, siempre están pensando en la relación con la lectura y cómo ha ido también evolucionando la propia historia de la literatura infantil, juvenil. Entonces, quizá pueden irnos platicando ahora sí como sobre los géneros, sí. ¿no? Esos 9 géneros
en los que clasificaron. Sí, fíjate que algo que nos brotó cuando estuvimos trabajando ya los materiales es que en el 2010 habíamos hecho un estudio previo con una compañera, una alumna, Cristina Soto Van der Plas, y habíamos, claro, en 2010 era como la época del centenario, no sé qué, y lo que dominaba el panorama era la narrativa histórica, ¿no? Y desde una perspectiva didáctica, informativa. Pero lo que nos asombró, lo que brotó acá, es que aunque sí hay, ¿no? No domina el planeta. O sea, sí es uno de los géneros que tenemos, las narrativas históricas, pero nosotros dijimos, no, seguramente se van a lanzar, el mundo adulto se va a lanzar a reforzar que si la guerra de no sé dónde, que si la lucha, porque además, leyendo a Riquet, pues veíamos que las narrativas de las batallas y de las guerras son como muy constantes para la creación de identidades culturales, ¿no? Pero descubrimos que no, y que estas narrativas históricas estaban desplegándose hacia la narrativa gráfica. Entonces, que ahora teníamos también álbumes que visualmente, y eso es muy interesante porque entonces el ilustrador también tiene que trabajar una perspectiva histórica para no fallarle al relato, ¿no? Sobre todo porque tienes la idea de la verosimilitud, ¿no? Del pacto de verdad, de la veritativo. Y ese fue uno de los que yo recuerdo como, ¿no? Que no nos esperaba, ¿no? Pero no sé si quieran hablar de los otros, por ejemplo, de los mitos subversivos. Claro, ahí va a llegar, pero claro, creo que primero también hay que un poco como Paul Ricoeur, este filósofo francés, fue nuestro eje rector. Y durante pandemia, la doctora Gloria Prado nos dio un seminario específico a nosotros tres para enseñarnos ese libro que pues está dividido en eso, ¿no? En memoria, historia y olvido. Entonces, eran las preguntas que nosotros nos hacíamos. ¿Qué se recuerda y qué se olvida en la producción que hemos estado hablando, ¿no? Y por otro lado, Astrid Erd, que nos dio la metodología, nos dio como ciertas modalidades sobre la memoria y habla sobre las modalidades de la memoria. Entonces, a partir de eso, que sí creo que quizás los primeros capítulos son un poco densos, pero lo que intentamos fue que usar un lenguaje que fuera también accesible para el público general y para justamente los mediadores o docentes. Y a partir de eso fue que se analizaron estos géneros, ¿no? Porque hablar de justa memoria era, bueno, estamos reivindicando, repitiendo historias oficiales o la producción está revelando otro tipo de historias, ¿no? Entonces, claro, ligándolo con la narrativa gráfica, estas narrativas históricas, pues por ejemplo veíamos que a pesar de que había tanto lo que produce, por ejemplo, el Colegio en México en forma historia mínima de México, en forma de narrativa gráfica, pero ya le estaba dando la vuelta a pesar de que fuera un poco la historia oficial, pero de repente nos encontrábamos con novelas o libros álbum, donde recopilaban, no sé, te contaban la historia de la caída de Tenochtitlán, pero vista desde una niña. O el sitio de Cuautla de Antonio Malpica, ¿no? Sí. Pero desde la perspectiva de un niño. Entonces, eres cómo narrar esas nuevas historias, pero justo los límites entre historia y literatura. Y dentro de esos géneros, pues está pues algo que es mi especialidad, ¿no? Es lo que a mí más me gusta, que son los mitos subvertidos, ¿no? Que es un término que Carlos García Gual explica como un mito que altera su estructura primigenia para cambiar la ideología, ¿no? Para cambiar sus formas. Entonces, lo único que quiero compartirles, que sí lo había escogido, es un pedacito, ¿no? De una novela que me gusta mucho, que es Orfeo, de una escritora mexicana, de Marta Riva Palacio Bon, que justamente es Orfeo, pero está dividido en diferentes cantos, y un canto ocurre en el espacio, ¿no? Otro canto ocurre en el desierto, entonces como que hay ciencia ficción, pero otro canto, por aquí Junior ya tomó un taller conmigo sobre esta novela,
¿no? Pero cómo entonces Riva Palacio combina elementos míticos para hablarnos como sobre la angustia, sobre la búsqueda del amor y dejar una sensación como pues intensa y de vacío esta lectura. Entonces nada más les traje el fragmento de Marta Riva Palacio para que vean un poco cómo se reelabora el mito y dice: en esta última vida, Eurídice, cantaré en tercera persona y a dos voces. Uniré tu voz con la mía para poder pronunciar mi nombre, tal y como lo harás tú cuando escuchemos juntos por primera vez las pulsaciones de nuestra estrella. Hablaré sobre una piedra amarilla con una tormenta eléctrica en el centro y una isla perdida en el mar de Cronos, ¿no? Entonces, y es una novela que está publicada en una colección para jóvenes, ¿no? De novela joven, ¿no? Y pues bueno, otros géneros, por ejemplo, porque también eso hicimos, ¿no? A pesar de que fue colaborativa a la hora de escribir, nos distribuimos ciertos géneros, luego los intercambiamos, nos revisamos, comentamos. Entonces hablamos de autobiografías, autoficciones, como por ejemplo habla María, que habla sobre su hija, ¿no? Que tiene autismo, y él narra pues su experiencia, ¿no? Como padre de familia, y qué recuerda de su experiencia y cómo también. Pero bueno, otros géneros. Es el que uno de los que más uno de los que más me interesó. Bueno, antes paréntesis, como decía Laura, primero, y bueno, sirve de recordatorio de cómo hacer esta investigación en literatura. Primero, obviamente, revisamos y analizamos también en las plantillas que hicieron los colegas colaboradores, y a partir de ahí volvimos como a revisar cuáles iban a ser los nombres de estos géneros. Les digo esto porque uno más me gusta a mí, es uno de los que más me gustan, es Narrativas de la Memoria, porque parecía un poco comodín a la hora de hacerlo el trabajo, como cuando ya no lograbas cómo ubicarlo y sabías que sí hablaba de memoria, lo incluíamos en este nombre que todavía no teníamos, y ya después analizando, es un género que se me hace muy interesante también por los temas, porque tiene que ver con mis temas, porque tiene que ver también con los afectos. Y pues tiene que ver aquellas obras donde la memoria es el centro. Y entonces también ya después, analizando y conversando los tres, vimos también tendencias de cada uno de estos géneros. Van a encontrar en el libro no solo descripción de los géneros, sino también las tendencias, hacia dónde van, y por cierto una lista de obras recomendadas, ¿no? Y hablando de las narrativas de la memoria, pues va desde el cercano encuentro con el otro, y digo cercano porque pues, al fin de cuentas es un espejo de nosotros mismos, y que puede ser, por ejemplo, hablando en general también de los procesos mentales, ¿no? Puede ser desde el mismo proceso de recordar, alguien que está recordando y por allá hasta nos surgió la duda de qué pasa si en literatura infantil juvenil las memorias de un autor adulto que recuerda su infancia, y en realidad es cómo se la presenta, o sea, si está dirigida y destinada y expresamente a las infancias y las adolescencias, ¿no? Algo muy importante, sobre todo creo que por ahí, pues en general de las infancias, las primeras muertes en las que nos acercamos las personas son nuestros abuelos. Entonces, esta relación del niño y el abuelo, y del padre y el abuelo, es algo muy característico de la literatura infantil juvenil, y también van a poder leer por qué llegamos a estas conclusiones, que no es un tema a lo mejor tan relevante o tan, bueno, sí relevante, pero no tan abordado en la literatura para adultos, entre comillas. Y pues ahí entran también las enfermedades mentales, ¿no? Por ejemplo, es el Alzheimer. Nunca lo sé pronunciar. Muy bien, es Alzheimer, ¿verdad? Ay, mi hermano, si me está viendo en Facebook, me dirá cómo se pronuncia, Alzheimer. Y hablar de esto, ¿no? Hay muchísimas historias de adolescentes y de niños que se encuentran con esta situación en casa de sus padres,
y que no saben cómo llevarla a cabo y que la literatura infantil lo aborda. Otra tendencia más que me encanta a mí es migración, ¿no? Es uno de los temas que también, incluso empíricamente, me gusta mucho trabajar en mediación lectora, entonces es un tema que me interesaba. Y también separarlo, ¿no? Cuando es un viaje en sí, una mudanza, un viaje de vacaciones, por ejemplo, las famosas vacaciones de verano tan importantes de las infancias, o migraciones forzadas, ¿no? Y hablando ya ni siquiera solo del término de migración, sino de procesos migratorios, que son muchísimos, ¿no? Y eso implica, por supuesto, una gran cantidad de qué recuerdos traes, qué nuevos recuerdos, qué nuevas identidades vas adquiriendo del lugar donde migras, o si vuelves a migrar, si fue forzada, si fue cuando eras infante. Entonces, esto también tiene mucho que ver. Y para citar, aunque va a estar un poco raro, les recomiendo mucho, por ejemplo, Papá está en la Atlántida, que es una obra de teatro, de Javier Malpica, que si la pueden llegar a ver en puesta en escena, es muy bonita. La han llegado a presentar una pandilla que se llama Los Chamacos, creo que así se llama, la llegué a ver alguna vez en la FILIC. Y hay una cita que ahora se las muestro, es un poco difícil de mostrar, donde al final se repiten puros puntos suspensivos. Y es que esos puntos suspensivos es el gran cierre. No les spoileo la historia, que vayan a ver, a leer, si se consigue, está publicado por SM, si la van en representación también, porque ahí entra la duda de qué pasó con estos dos personajes. Entonces, los puntos suspensivos que ya casi nadie usa en redacción y que nadie sabe cómo dónde ponerla, aquí cobran todo el sentido del mundo en cuestión como de los afectos, y ya les hablaré después de memoria afectiva. Sí. No, iba a decir que es muy lindo también este enfoque, ¿no? Cómo los afectos también tienen este impacto en las memorias individuales y colectivas, que ustedes también muy bien van desmenuzando, para decir finalmente toda memoria íntima también se inserta en una memoria social, y van como haciendo también esta descomposición, nos van llevando de la mano a través de lo que entienden por memoria en este diálogo con sus teóricos, qué es lo que se calla también, ¿no? Con esto que decía también Alex, ¿no? A propósito de memoria y olvido, y que ustedes decían la justa memoria, ¿qué tanto logra equilibrarse de olvido y de memoria, ¿no? Ahí en lo que ustedes señalan. Sí, fíjate que estábamos revisando esto de la teoría y me encontré con Aldo Marchesi, que tiene Diccionario de Memoria Colectiva, que es una maravilla que nos encantó. Y él dice que frente a la falta de justicia, la memoria se transforma en una forma de justicia. La idea sería que la memoria es una forma de reparación del daño ocurrido, y en tanto reparación, esta se transforma en una forma completa de justicia. Es algo que también encontramos fue que voces olvidadas, no escuchadas antes, desdeñadas, minimizadas, empezaban a aparecer en la LIG, ¿no? Y eso también nos entusiasmó hacia la construcción de esta justa memoria, ¿no? Como la señala él y como lo señala Riquet. Y también a lo que le encanta a Alejandro mencionar, que es la memoria feliz, ¿no? Que es la memoria del hallazgo, ¿no? Entonces, ¿cómo decías? Que cuando se pierde, ¿qué? Lo que pasa es que de eso un poco viene una anécdota, justamente hablando de la memoria con mi abuelo materno, y pongo una anécdota que ahí no lo señalo, pero pues más o menos
pasaba, ¿no? Ricker habla de dos distinciones o dos tipos de memoria. Una, y el ejemplo es la taza, una taza, ¿no? Entonces, cuando nosotros de repente nos llega un aroma o de repente nos llega un color o vemos algo e inmediatamente te recuerda algo, ¿no? Entonces ese olor, ¿no? Que recordaba a esa persona, ¿no? Y otro tipo de memoria, esa sería la anemia, ¿no? Y Ricker habla de la anamnesis como la búsqueda. Entonces, hablando de la taza, pero digo, no me acuerdo de la taza. ¿Cómo era esa taza? O cómo era lo que agarraba para chopear su pan, ¿no? Entonces, el hecho de buscar y decir, bueno, qué forma tenía, de qué color era, y entonces empezamos a buscar en el recuerdo eso, ¿no? Y cuando llegas, ¿no? Cuando tienes esa especie de revelación, dices, eso es como la memoria feliz para Enrique. Entonces, también hay como dos procesos distintos mentales que ocurren pues sí, en nuestro cerebro y que nos pasan cotidianamente, ¿no? Entonces, o cuando no te acuerdas de dónde dejaste las llaves, ¿no? Algo tan sencillo como dónde las dejé, cuando las encuentras porque te acuerdas dónde las dejaste, hay una memoria. Claro, eso es la parte práctica y lo que queríamos ver era también cómo es que se estaba buscando estas memorias, ¿no? Cómo artistas, ilustradores, narradores y narradoras buscaban ese tipo de memorias también. ¿Y qué memorias querían narrar? Sí, porque una de las cosas importantes era pues como despertar de la producción infanto-juvenil bilingüe, trilingüe, ¿no? De los pueblos originarios, que en otras épocas había sido como una producción muy pequeña o olvidada y que cobraba vigor, ¿no? Estábamos viéndolos desde la memoria y cobraba vigor y teníamos, por ejemplo, leyendas, que es otro de los géneros de la memoria, leyendas actualizadas, ¿no? Leyendas que cobraban nueva vigencia a través de la remitización, o sea, a través de un proceso de actualización, ¿no? De llevar al presente ese mito o esa leyenda. Y entonces fue muy lindo también ver cómo despertaba esto, pero por ejemplo también los libros braille, ¿no? No los pudimos trabajar, pero observamos que también era un cumplir con la justa memoria, ¿no? Recordar a todos y a todas al ser como una inclusión mayor, ¿no? Y por los libros, por ejemplo, como los de la editorial del Fondo de Cultura Económica, ilustrados, bellamente, que además nos muestran, ¿no? Como también las imágenes, porque por ejemplo los de Toledo, ¿no? Las imágenes también nos incluyen otras culturas, también nos hablan de otras maneras de ver el mundo, ¿no? Otras creaciones. O sea, todo eso también se analizaba. Y también, pues en busca de esta justa memoria, que también por ahí el proyecto habla bastante de esta situación del testimonio y también, como decía Alex, la parte del olvido, ¿no? Hasta dónde es necesario olvidar para la cuestión de los efectos o incluso el trauma para poder superar ese trauma, ¿no? Y eso se traspasa a una memoria colectiva, ¿no? Hasta dónde, y ahí no hay respuesta correcta, es una cuestión ni siquiera empírica, y en donde la literatura justo nos permite estas reflexiones para justo cuestionarnos, ¿no? Hasta dónde un hecho histórico que a lo mejor a ciertas víctimas, por ahí encontrábamos un cómic, sí, cómic o novela gráfica, está como intermedio de sobre Ayotzinapa, encontró Laura y se la compró directamente a la autora de Gusto Moral. Y hasta dónde sí recordar, o por ejemplo el holocausto, ¿no? Hasta dónde es seguir recordando, pero de una manera a lo mejor muy Hollywood, que a lo mejor no hace
el sentido para las víctimas o no les otorga este sentido de justicia, de justa memoria, porque uno de los puntos importantes también es que en la memoria se involucra el cuerpo y se involucra, hablando también de los procesos de lectura, pues se involucra el cuerpo y los sentimientos, ¿no? Los sentidos de los afectos, ¿no? Y es lo que quería mencionar. También hablamos de memoria afectiva, que es una parte que me tocó a mí escribir, por ahí les hice unas esquemitas que espero que sí se entiendan, de cómo entenderlo a partir de la filosofía de las emociones, ¿no? Y un poco también de las neurociencias, ahí ya no me dio tanto tiempo, ¿verdad? Pero sin olvidar que en el momento en que leemos, nuestros afectos, de manera de cómo nos atraviesa la lectura, incluso físicamente en el cuerpo, y más estas situaciones, es importante, ¿no? Por ejemplo, les hablaba de narrativas de la memoria y de estos procesos del recuerdo. Ya hay un libro, también es de los libros que más me han hecho llorar, pero así a lágrimas, que son Los sapos de la memoria, de Graciela Vialet, amiga de Laura de Argentina, que es un adolescente que en algún momento de la historia se encuentra con los archivos, bueno, no se encuentra, hay una ley en Argentina que obliga a que todos los archivos de la dictadura sean abiertas para todo público y en especial para las familias de los desaparecidos, ¿no? Y entonces él encuentra los archivos de sus padres, porque en realidad nunca creció con sus padres, pero la abuela le contaba esta situación, y al momento de él estarlos leyendo, Graciela Vialet lo narra de una manera que te rompe, ¿no? O sea, te rompe, como les digo yo, llorando a mares, y pues allí también entra los afectos y es parte de esta conexión con los otros y es un poco también del proceso de esa justo memoria, ¿no? Y como les digo, no hay respuesta definitiva, pero sí hay que ponerlo en la mesa. Pues quizá podemos ir abriendo la sesión al público también para que les pregunte todo lo que les quieran preguntar. Comenten. Hola, buenas tardes. Yo quisiera saber por qué escogieron el 2010 como, bueno, para iniciar su investigación. Y también qué tendencias encontraron ya hacia el final de 2018. Sí, bueno, lo del 2010 fue por lo que dije hace ratito, porque en ese momento habíamos hecho, hace cuánto, teníamos como sustrato las investigaciones anteriores, y había una investigación anterior sobre la neosubversión, el cambio de la literatura infantil y juvenil en la posmodernidad, el cambio, el giro que daba. Y en 2010, y habíamos encontrado una serie de modalidades dentro de la neosubversión y una era la de la memoria, ¿no? Como el rescate de la memoria. Y en 2010 hicimos este pequeño estudio porque vimos que había mucha producción memoriosa por la época circulando. Y entonces nos dimos cuenta de dos cosas. Primero, que estaba dominando este oficialismo, pero también que en provincia había mucho material memorioso, que las editoriales estatales, los premios estatales los ganaban textos o relatos que tenían como fundamento la memoria, ya sea leyenda, cuento popular, relato de familia, ¿entiendes? Y como que queríamos ver qué había pasado desde allá hasta acá. Y fue genial, porque lo que había pasado es que lo que comenzó siendo como una modalidad que se daba en las editoriales de provincia, que estaban estatales, que se daba gubernamentales, que se daba, digamos, en marginal, se fue penetrando en las grandes editoriales. Y entonces empezamos ese descubrimiento de 22 colecciones dedicadas a la memoria. Y el corte del 2018, para completar, pues hay que decirlo, porque la investigación empezó también en la Universidad Iberoamericana con un preproyecto que Laura había comenzado, es decir, nosotros habíamos empezado no con la beca de CONACYT de ese entonces,
sino que era un proyecto más pequeño, más reducido, y en el 2019 fue que le dieron la beca. Entonces dijimos, ok, 2019 le dan la beca, por cuestiones como de tiempo, dijimos del 2010 hasta donde estamos en este momento, ¿no? El año anterior fue 2018, pues arrancamos allí, así lo metió en el proyecto frente a CONACYT, entonces por eso hicimos el corte. De ahí que luego dijeron, bueno, pues dura 3 años, tienes tanto dinero, distribúyelo, entonces pues de alguna forma ya no, tampoco no pudimos incluir durante esos años que fue el proceso de la investigación, lo más nuevo, ¿no? Porque también había que respetar como los límites un poco pues institucionales, hablando de, ¿no? Pero bueno, también fue también una marca temporal, porque si no, nos íbamos a seguir. Las tendencias de... De hecho, sí incluimos un poco, bueno, bastante del 2019, porque sí nos dimos, de repente van a encontrar como alguna obra del 2019, pero efectivamente, por temas, es un libro de investigación, ¿no? Y en una investigación están límites, ¿de modo? Y los límites temporales, pues eran esos, ¿no? Ahora, en cuanto a las tendencias, nuestro estudio no es algo, digamos, cronológico o diacrónico de cómo fue el proceso, sino que digamos, o sea, sí lo veo como una esfera, ¿no? Todo lo que se haya producido en ese año. Pero sí hay ciertas tendencias, algunas de las que ya hablaron, pero por ejemplo se me ocurre que en el género de las biografías, yo vi dos tendencias, unas biografías que se iban más hacia lo histórico y a narrar como desde una mirada más desde esa área, y una cosa que se nos ocurrió y que tuvimos que definir, hay biografías históricas y hay biografías literarias. ¿Por qué? Porque vimos una colección se llama justamente Así ocurrió, no recuerdo la editorial en este momento, pero por ejemplo hay una biografía de José Emilio Pacheco y otra de Miguel de Cervantes, no solamente por ser autores, pues sí, sino que lo que estaban en esos libros que están entre el libro álbum y el libro ilustrado, es la hija, por ejemplo, de José Emilio Pacheco, Laura, ella escribe esa biografía, pero pone a José Emilio Pacheco como en escenas con su gato, si mal no recuerdo, y de repente habla el gato, ¿no? Entonces es como, pero no es una construcción narrativa, te está contando la vida de José Emilio Pacheco. Y lo mismo pasa con la biografía de Miguel de Cervantes que él escribió Ignacio Padilla. Entonces, Padilla justamente juega y los personajes que nos narran son personajes de Quijote el Barbero y no recuerdo cuál es el otro, pero entonces a través de personajes ficticios nos cuentan la vida, la biografía de estos personajes. Entonces, al menos, por ejemplo, esa tendencia es importante en ese género. No sé si ustedes quieren hablar de esas tendencias. Así, ponemos en conclusiones algunas. Están, por ejemplo, aquellos que refuerzan, modelan o corrigen las historias oficiales, patrias o nacionales de los libros de texto. Un ejemplo de este tipo de narrativa de la memoria es Clandestino, la novela de Andrés Acosta, ilustrada por Karina Koch, ganadora del premio Barco de Vapor en 2019, que cuenta la historia de la pequeña Maggie y con ella la de cientos o miles de personas que tuvieron que sufrir el exilio de los seres queridos perseguidos por las dictaduras latinoamericanas. Mediante el relato compartimos con la protagonista el día a día, la soledad, la tristeza, la pobreza y la segregación, cosas que no se escriben o representan en los grandes libros de historia. Esas minucias que conforman la vida cotidiana y que en los grandes relatos históricos solo reciben una mención o no. Y entonces nos ligamos un poco a lo que decía el historiador González y González del Colegio de México, las narrativas, la historia breve, ¿no? Esas historias que completan las grandes historias generales. Por cierto, dato curioso de Clandestino es la historia además de la esposa, editora, de Andrés Acosta, ¿no?
Él lo dice como Choco, él lo dice lo que se lo hizo a ella, ¿no? Antes que a cualquier otro lector. Muy lindo esa cosa. Hablando de tendencias, por ejemplo, creamos como una género de la memoria, pero una categoría a lo mejor. Pero siempre hay que hablar con puntillas cuando decimos nadie nunca antes lo ha hecho, porque quién sabe, pero quizás sí, que es narrativas tipo catálogo y que es muy importante, sobre todo para quienes trabajan en primera infancia o infancias, pues estos tipos de narraciones que se presentan, pues justo como si fueran catálogos. Yo le digo luego a mis amigos como catálogos de zapatos, ¿no? Porque literal estás diciendo, yo me quiero encontrar a tal letra o tal letra, y hablamos, por ejemplo, de abecedarios, de bestiarios, que han tomado como una nueva tendencia, como retomando sí los bestiarios medievales y los abecedarios por ejemplo, europeos, o las numeralias, abecedarias, numeralias y animalarios, estaba tratando de acordar. Como muy característicos, a lo mejor en la literatura infantil inglesa, pero que en la latinoamericana hay una tendencia que tiene que ver también con la recuperación de las tradiciones orales, ¿no? De nuestros mitos. Por ahí está el bestiario de seres fantásticos, editado por el Fondo de Cultura Económica. Y otro proyecto muy lindo, la verdad sí nos aventamos a cine, pero después cuando vimos la publicación, lo redujimos, pero nos encontramos un proyecto muy importante que está en YouTube, se los recomiendo mucho, es gratuito, pero también está en las páginas oficiales, que es 68 Voces, 68 Corazones, dirigida por Gabriela Vadillo, y es de estas lenguas originarias, de pueblos originarios, que ya hay muy pocos hablantes, a veces hay hasta 2 hablantes y luego se pelean entre ellos y no se hablan, a veces, literal, eso pasa. Entonces hicieron un proyecto de hacerlo con animación, narrativa gráfica, cine, cortometrajes, de contar estos mitos subvertidos, porque tenemos una propuesta visual, un cortometraje, donde los podemos oír en ambas lenguas, ¿no? Y también por ahí nos ayudó muchísimo Luz Vázquez, para también poder, pues como no somos hablantes de una lengua originaria, pues ella sí, entonces nos pudo acomodar estas cuestiones del bilingüismo, por eso decía Alex que sí se nos cuela un poquito por ahí, más la poesía. Y otro hallazgo, que no es hallazgo porque ya sabíamos, es que obviamente todos estos géneros conviven entre sí. O sea, hay obras, propuestas artísticas que quieren comunicar algo, y de repente puede ser autobiografía, tipo catálogo, transcripción de la tradición oral, y tener como varias tendencias, ¿no? Sí, yo quiero nombrar a quienes nos acompañaron en este proyecto antes de que cerremos, a todas y todos los que estuvieron ahí, a Surizaday López, a Luz Vázquez, Emilio Vázquez, Georgina Lamot, Nayeli Irizar, Cristina Sejudo, Ariana Reyes, muchas gracias, Osvaldo Lara, Ana Fortul, Montserrat Flores, Itzel Vargas, Karen Gutiérrez y Brenda Aguilar, y a Humberto Pérez por el apoyo que nos dio el doctor Hugo Salcedo y a Humberto para orientar la elaboración de las plantillas de análisis para narrativa gráfica y para textos dramáticos respectivamente. Y también pues quiero decir que este libro tiene 2 dedicatorias y una, no sé si quieran leer a alguien. No, la primera tiene que... Bueno, este libro dice: a Gloria Prado Garduño, amiga y maestra de vida, por todas las memorias atesoradas. A todos los amigos mediadores de lectura, quienes siempre andan sembrando y recolectando memorias, ¿no? Entonces es como muy importante también que se sienta que este libro también funcione tanto en la parte teórica como de los estudios literarios, pero que también les funcione para los
investigadores y docentes en esta parte práctica, ¿no? Como decía Alex, por eso están ahí las plantillas. Y paréntesis, realmente de toda la información recabada, yo creo que este es un 20%. Hay muchísimo material por revisar y para corrección. Quizá podemos, ya no hay otra pregunta del público. ¿Comentario? Ah, sí, ahí hay otra. Estaban hablando de narraciones donde el autor recuerda su niñez y como que narra desde el punto de vista de sus recuerdos como niño, ¿no? Creo que esto es algo que hemos visto tanto en la LIC como en libros y con la intención de ser leídas por adultos, ¿no? Ustedes, sobre todo en la cuestión juvenil, ¿cómo pudieron delimitar esto? ¿O es un problema que encontraron? ¿O cosas que según se escriben para niños, pero que realmente no? Entonces, ¿cómo se enfrentaron con esto? Tenemos una, en la plantilla, cuando la puedan ver, tenemos un, ¿cómo se puede decir? Pues un rubro, una categoría, un elemento. En donde hablamos de calificar en cuanto a subversión, o sea, si el texto es subversivo, y en cuanto a calidad literaria. Entonces, sí es muy fuerte hablar de estas dos cosas, pero creemos que es muy necesario, porque niños, niñas y jóvenes ameritan lo mejor, ¿no? Que se escriba con este esfuerzo artístico, ¿no? Esfuerzo literario. Y entonces, pues muchos se quedaron mal. O sea, perdón. O sea, hubo textos que uno u otro, o sea, por ejemplo, algo que no era muy no subversivo, sino que era más bien, pues a veces ñoño, pues no pasaba, ¿no? Entonces, confiamos plenamente en nuestros analistas y en ellos descargamos la culpa. Pero sí tuvimos una discusión, un poco para complementar. Fue muy difícil cuáles son los límites de la literatura, porque yo me aferro a la literatura juvenil, mientras que acá se van por la literatura infantil, la verdad, pero discutimos y compartimos, porque ¿cuál es el límite entre la literatura para adultos? Son categorías de mercadotecnia, y justamente decíamos, bueno, y por ahí lo discutí con Prometida alguna vez, por ahí que está, que leímos La flor púrpura de Chimamanda, y la protagonista es una niña, una autora nigeriana, y la niña recuerda pues, todo el proceso que le pasó en esa novela, ¿no? Yo decía, ¿y esto por qué no es literatura juvenil? ¿No? Esto lo leen los adultos, a Chimamanda lo leemos a un público adulto y demás, y entonces, ¿quién da esa categoría? Y si mi protagonista es un joven o un niño, ¿cuándo entra en esto? ¿No? Entonces, sí nos aferrábamos, ¿no? Porque había obras que se venden como literatura juvenil y decíamos, bueno, pero es young adult, o sea, ya está muy, muy, muy por arriba, ¿no? ¿Cuáles son los límites? Y yo creo que eso es una discusión que, honestamente, simplemente tuvimos que ir discerniendo, pero creo que una de las brújulas fue, ¿está en el catálogo? O sea, está dentro de un catálogo, si el Fondo de Cultura lo pone dentro de su catálogo juvenil, más que por decirlo, sí, sí, sí es literatura juvenil, es, bueno, a ver, el fondo o cualquier otra editorial lo está vendiendo como. Hay que revisarlo para saber qué es lo que se está vendiendo y qué es lo que están leyendo, en lugar de que nosotros pusiéramos como las categorías, ¿no? Y definirlo, ¿no? Sí, porque justo acuérdense que uno de los ejes es aquello que tienen a su disposición las infancias y las adolescencias, o sea, lo que se les está queriendo como la edad. También es importante decir que aunque van a ver que las plantillas y justo fueron pensadas para que fueran muy sencillas de llevar,
hay todo un trabajo experto detrás de ellos, ¿no? Por eso, por ejemplo, Hugo, que es experto en teatro, y diseñó esa plantilla en especial, ¿no? O donde retomamos, por ejemplo, conceptos de la obra de neosubversión, donde también vemos qué tan subversivas o no son las figuras femeninas, por ejemplo, y que además se mantengan a lo largo de la historia, ¿no? Porque luego pasa que sí, muy subversivas, pero al final ya se perdió todo, ¿no? Por ejemplo, hablando del libro álbum, que también me tocó diseñar, pues por supuesto todo un análisis de cada uno de sus elementos narrativos, visuales, por ahí retomando igual Lona, sus conceptos de diseño, su narrativa, su parte incluso de editorial, la parte del libro físico, ¿no? Cómo está distribuido todo, y todo eso se analizaba, se comentaba también por equipo, no solo nosotros tres, sino luego me tocaba por ahí, acabo de recordar que las personas becarias tenían luego que entregar reportes para CONACYT, donde también veíamos sus experiencias, lo que ellos estaban viendo, lo que ellos están analizando, posturas que estábamos también discutiendo, ¿no? Entonces, por eso son plantillas especializadas, ¿no? La del cine se revisó, incluso hay un modelo para identificar si realmente la postura femenina es subversiva o no. No me acuerdo ahorita del nombre, pero está ahí en la plantilla. Narrativa, Alex también la trabajo bastante. Y por supuesto, pues toda la parte que heredamos todos nosotros de Laura, de la subversión, de la subversión, de qué son los libros para niños y estas discusiones, ¿no? Luego muy bonita porque algunas empezaron de becarias y luego ya entraron como profesionales. O sea, ya terminaron su periodo de licenciatura y entonces ya entraron por honorarios y no por beca. Entonces también fue un proceso de maduración trabajando en la investigación. Ay, de escritura también nos llevamos como un año, ¿no? De estar reflexionando nosotros tres, pues, a ver, esto sí, esto no. Y creo que quedó muy bonito y además se lee de una manera amena, ¿no? Que era también lo que sí, gracias a nuestros correctores de estilo y tipografía. Gracias. Gracias, Dani. Y gracias. Gracias, Ale. Y gracias. Pues muchas gracias al equipo de investigación. Muy breve, sí, felicitar, porque me parece que todo el equipo de trabajo, los editores, todo lo que han mencionado, pero a mí me encanta también que este es otro de los títulos que le da el valor justo y el que valora también la literatura infantil y juvenil como parte de esa literatura con letras mayúsculas, que lo es, y entonces sí creo que esto viene siendo otro de esos libros que no son tan abundantes y sobre todo se convierte para los que venimos a estudiar la literatura infantil y juvenil como aprendices en una gran herramienta de trabajo. Ya lo he podido leer hasta la mitad y bueno, uno puede pues tener ahí ese método y ojalá que no se quede solo en México, que sea un libro que pueda llegar a muchas personas que están viendo ahora la transmisión en las redes sociales, que pueda tener alcance también para las escuelas y academias que hacen de la literatura infantil y juvenil pues un estudio. Así que muchísimas felicidades a todos. Gracias a la Librería por recibirnos y también por hacer esta coalición. Entonces estamos muy, muy contentos de que ahora sí salió a la luz, ¿no? Y que pues está ahora sí que recién salidito del horno. Era muy bonito, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en nombre de Universidad Iberoamericana, de Bonilla Artigas Editores y de Librería Bonilla, queremos agradecer a Lucy Quesada, a Laura Guerrero, a Alejandro Vergil y a Natalie Iriza por esta presentación de los géneros de la memoria como modalidad neosubversiva de la literatura infantil y juvenil contemporánea. También aquí al público presente hay ejemplares del libro sobre el mostrador por si les interesa y como para celebrar la presentación del libro vamos a ofrecer un vino de honor ahora al terminar la presentación. Gracias, buenas tardes.